Ok, de nuevo, vamos a, si podemos, queremos avanzar al capítulo 4, o terminar, no es muy largo, pero quiero repasar con ustedes las ideas grandes de cada capítulo, para poder ir de nuevo, porque el hermano lo escribió como si fuera conversando, y entre capítulos se unen ideas, entonces él da por hecho que entendemos ciertas cosas que dijo. Entonces vamos a comenzar aquí. El libro se llama El costo de discipulado. Voy a resumir, eso no está en sus hojas, solamente es un resumen, lo leí la vez pasada, pero solamente quiero repetirlo con ustedes. Ok, ¿qué es el resumen del primer capítulo? El primer capítulo del costo del discipulado gira alrededor de una sola idea: la diferencia entre la gracia barata y la gracia de alto costo. Bonhoeffer denuncia que la mayor amenaza para la iglesia no es la persecución, sino una comprensión superficial de la gracia que promete perdón sin arrepentimiento, salvación sin obediencia y cristianismo sin seguir a Cristo. A esta la llama gracia barata, una gracia que tranquiliza la conciencia pero no transforma la vida. En contraste, la gracia de alto costo es la que Dios nos ofrece en Jesucristo. Es gratuita porque no podemos comprarla, pero es costosa porque le costó la vida al Hijo de Dios y porque llama al creyente a renunciar a sí mismo para seguir a Cristo. Para Bonhoeffer, la verdadera gracia nunca separa el perdón del discipulado. El mismo Cristo que perdona también dice: sígueme. En la segunda mitad del capítulo, Bonhoeffer explica cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso después de la Reforma, muchos terminaron reduciendo la doctrina de la gracia a una excusa para vivir como el mundo. Aunque reconoce que Martín Lutero redescubrió la justificación por la fe, sostiene que sus seguidores olvidaron que Lutero entendía esa gracia como un llamado a una obediencia aún más profunda. El resultado fue una iglesia doctrinalmente correcta, pero espiritualmente debilitada, donde el discipulado dejó de ocupar el lugar central. Bonhoeffer concluye que la necesidad más urgente de la iglesia es volver a unir lo que nunca debió separarse: la gracia y el discipulado. La gracia verdadera no elimina el llamado a obedecer a Cristo. Al contrario, produce una vida de seguimiento, obediencia y fidelidad en medio del mundo. Finalmente, Bonhoeffer hace un llamado a la iglesia a examinarse con honestidad. Sostiene que una ortodoxia doctrinal, por correcta que sea, no basta si no produce discípulos que obedecen a Cristo. La pregunta urgente no es únicamente si predicamos correctamente la gracia, sino si esa gracia está formando hombres y mujeres que siguen a Jesús en la vida diaria. Por eso concluye que la iglesia necesita recuperar la unión inseparable entre la gracia y el discipulado. Este es el resumen del capítulo 1. Resumen del capítulo 2, que habla del discipulado. Bonhoeffer enseña que el discipulado comienza con el llamado soberano de Jesucristo y exige una obediencia inmediata. Cuando Jesús le dijo a Leví: sígueme, no hubo negociaciones ni explicaciones psicológicas. La autoridad de Jesús fue suficiente para producir obediencia. Seguir a Jesús no consiste en adoptar un programa religioso, una filosofía de vida o un conjunto de ideales, sino en unirse personalmente a Él. Por eso Bonhoeffer afirma que el cristianismo sin el Cristo viviente termina siendo un cristianismo sin discipulado. A continuación, Bonhoeffer desarrolla una de las ideas más importantes del libro: la fe y la obediencia no pueden separarse. Nos enseña que somos justificados no enseña que somos justificados por las obras, sino que la fe verdadera siempre responde al mandato de Cristo con obediencia. Resume esta verdad con dos afirmaciones inseparables: solo el que cree, obedece, y solo el que obedece, cree. La obediencia no gana la salvación, pero sí es el camino por el cual el creyente experimenta y confirma la realidad de la fe. Por eso insiste que el primer paso de obediencia debe darse cuando Cristo llama, aun cuando no comprendamos todo lo que vendrá después. Finalmente, usando el ejemplo del joven rico y del intérprete de la ley, Bonhoeffer muestra que muchas veces las preguntas religiosas sirven para evitar la obediencia. En lugar de obedecer claramente la voluntad de Dios, el corazón pecaminoso busca discutir, analizar o encontrar excepciones.
Jesús, sin embargo, siempre lleva a las personas de regreso a una decisión concreta. Sígueme, haz esto, ve y llama a tu prójimo. El discipulado no consiste en resolver todas las dudas antes de obedecer, sino en obedecer a Cristo y descubrir en el camino la realidad de la fe. Y el miércoles pasado vimos, hermanos, capítulo 3, era uno cortito, obediencia determinada. Ahora, así lo tradujeron los hermanos del libro, pero la idea no era una obediencia determinada, sino, hermanos, creo que la palabra que pudiera funcionar mejor es una obediencia sencilla. Ahora, déjenme leer el resumen aquí. En este capítulo, Bonhoeffer desarrolla la idea de que el llamado de Cristo exige una obediencia inmediata y sin condiciones. Cuando Jesús llama a sus discípulos, no les presenta primero un sistema de doctrinas para analizar, ni les pide que comprendan completamente las implicaciones de seguirlo. Simplemente les dice, sígueme. La fe verdadera, según Bonhoeffer, nunca permanece en el terreno de las ideas. Siempre se manifiesta en una respuesta práctica de obediencia. Intentar creer sin obedecer produce una fe estéril, mientras que la obediencia abre el camino para conocer más profundamente a Cristo. Bonhoeffer también rechaza la tendencia humana a buscar excusas o condiciones antes de obedecer. Muchas veces queremos resolver todas nuestras dudas, asegurar nuestro futuro o entender completamente el plan de Dios antes de dar el primer paso. Sin embargo, Cristo llama a abandonar esa actitud y confiar en Él. La obediencia no es el resultado de haber alcanzado un conocimiento perfecto, sino el primer acto de confianza que permite al creyente crecer en la fe. En este sentido, fe y obediencia son inseparables. La fe produce obediencia y la obediencia fortalece la fe. Finalmente, el autor advierte que el verdadero discipulado siempre implica dejar algo atrás. Seguir a Cristo requiere renunciar a la autosuficiencia, a la seguridad personal y a cualquier cosa que compita con la autoridad del Señor. La obediencia sencilla no significa una obediencia ciega a hombres o tradiciones, sino una respuesta humilde y total a la voz de Jesucristo. Para Bonhoeffer, el discipulado demuestra la autenticidad de su fe, no por lo que afirma creer, sino por su disposición constante a obedecer el llamado de Cristo, aun cuando ese camino implique sacrificio. Y en el capítulo 3, hermanos, una de las ideas que yo estuve recalcando fue muchas veces, hermanos, en la iglesia, uno quiere buscar más explicaciones o uno quiere darle explicaciones más cómodas para no obedecer. ¿Ok? Déjeme darle un ejemplo de esto. Dijimos, quiero recalcar esta idea porque es importante, hermanos, y porque nos pega a todos. ¿Ok? Y cuando digo a todos, creo que es todos. ¿Ok? Déjeme enseñarle esto. Déjeme poner la Biblia aquí. ¿Sí ven mi pantalla? Ok, déjenme poner aquí la Biblia. Ok. Perdón. Gracias. Ok, este es uno, hermanos, que probablemente nos causa conflicto, pero creo que vale la pena pensarlo. Este es el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dijo varias cosas en el Sermón del Monte. Corrigió la mala interpretación de los judíos, porque los judíos tenían una interpretación cómoda. ¿Ok? Y miren lo que el Señor Jesucristo les dijo. Oíste que fue dicho. Ahora, ¿por qué les dice eso? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ok, ¿de dónde viene eso, hermanos?
que podía uno, en determinado momento, si uno era, inclusive de asesinato, tiene uno el derecho de vengarte o que mataron a tu hermano y le matas al fulano que mató a tu hermano. Ahora, ¿pero dónde estaba escrito eso, hermano? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, ahora miren lo que dice Cristo. No resistáis al que es malo. Antes, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa eso, hermanos? En el contexto del ojo por ojo y diente por diente. Del contexto del Sermón del Monte. La palabra, la respuesta blanda para la ira. Hermana, socorro. Hermana, no se vaya a agüitar, pero usted me acaba de dar un ejemplo de lo que todos tendemos a hacer. Suavizar y dar una interpretación que es más cómoda. Ahora, porque hermanos, suena como hasta loco decir, si te pegaron una, con la otra. Es muy loco y es muy incómodo. ¿Ok? Aquí viene un asunto del hermano Bonhoeffer. ¿Dónde en el contexto dice que debemos entender otra cosa? ¿Ok? Bueno. En ese contexto, es algo extremo. Ok, ahora, espérame. Estaba una cosa de juicio. No, pero eso se refiere a tu vida normal. Ok, ahora. Si viene alguien y te pega, Está aceptando el golpe, pero hasta Ok, ahora, aquí viene importante. Una cosa es el mandato, claro y sencillo, pero otra es, en qué circunstancias se aplica esto? Porque de nuevo, este versículo no dice, si te están asaltando y te están pidiendo el teléfono, dales la cartera. No está diciendo eso. ¿Qué está tratando de decir ese mandato, hermana? Yo lo estoy analizando en contexto que dice no resistáis al que es malo. Ese de no resistáis implica que como que no le des importancia a una persona que es mala o algo así. Ok, vamos, déjame ver cómo es la otra traducción. Mire la traducción. Como que no caigas en su juego o algo así. Porque si tú no caes en el juego de la otra persona, no te llenas de ira, no te llenas de soberbia, no te llenas de... Creo yo. Ok, ahora, creo que usted le dio a la circunstancia.
Porque ese es el contexto. Regularmente, hermanos, regularmente, y como lo ve el hermano Guillermo, en una discusión, los judíos y todas las personas, cuando uno no puede, en una discusión, estamos hablando de una discusión, cuando una de las cosas que hacemos es levantar la voz. Y cuando a veces no podemos, ¿qué hacemos? Soltamos golpes. Estamos en una discusión personal. Esto no está hablando de un asalto, esto está hablando de nuestro trato. Eso es lo que, ese es el contexto de este asunto. Y el Señor está diciendo, no resistas al que es malo. Ahora, puedo buscarles la interpretación, ¿verdad? Pero, de nuevo, creo que la palabra sigue diciendo, mire, el contexto es no te opongas, no... Las diferentes, las diferentes, No le des al necio conforme a su necedad. ok, casi, yo creo que sí. Mire, por ejemplo, mire cómo lo dice, no oponerse, hacer frente, colocar enfrente para resistir. Hermano Cruz. Sí, quiere decir, pienso yo, más antes la gente te pasa, uno te golpea, con coraje lo quieres contar, pero ese de vengeance is mine, says the Lord. Dios, wow. Entonces, hermano, y creo que esto es el punto. En una discusión, dicen, no lo resistas, no te lo pongas. Si te pega, pon la otra. Yo creo que esa es la defensa para no resistir a una persona que es mala, porque te va a ir peor. Aún cuando inclusive Ahora, pero, la gente te rapta y toda la gente te lleva, dicen que inclusive le den una viada, que te haga esto y lo haces mejor, porque si te resistes, te va peor. bueno, puede ser, solamente que creo que la circunstancia es un poquito más. No, yo estoy diciendo yo hice resistáis al malo, es que es malo, no necesita ninguna razón para tratarte como basura. Ahora, Entonces, si tú todavía te resistes, te va a ir peor. ahora, aquí viene. Y quiero seguirlos porque todavía no acabo los siguientes versículos. Creo que los siguientes son como expansiones de este primer mandamiento. ¿Ok? Dice, pon la otra. Entonces, nada en el texto dice que es otra cosa, ¿no? Ahora, siguiente. ¿Por qué me pasó? Es una tirada de perro en vegetal. Así es. Mejor agarrar un camino, dice. Ahora, nota aquí porque creo que es una expansión. Dice el 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, hermanos, esto está hablando de un asunto, de nuevo, este es el sermón del monte. Este es el Señor Jesucristo hablando con judíos que tienen conflicto con romanos, especialmente el de a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla. Esto es un contexto muy específico. Los soldados romanos podían por derecho obligar a cualquier persona a ayudarles con su carga. Una milla. O sea, si nos agarraban, hermanos, como, hey, ayúdame. Y podían exigir. Ahora, hermanos, eso es muy abusivo. ¿No? Pues era nada más de los soldados. Pues si es un derecho no es abusivo, o sea. Bueno. Sí. Ahora el Señor les dice, ve con él 2. Ve con él 2. Ahora, viene la siguiente, porque también este es uno que se malinterpreta. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De todas maneras lo va a agarrar.
a los que están en los museos y en iglesias, o sea, eso, creo que todo el mundo aplica eso a ciudadano. ¿Ok? Ahora, de nuevo, ¿qué situación tenía, qué situación tenía el Señor en la mente? ¿Ok? No, este es Mateo. Bueno, puede ser el asunto de los romanos, pero de nuevo, puede ser el varios asuntos. Acuérdense, para los judíos, ¿quién era un prójimo? ¿Otro judío? Entonces, no iban a darle y no le iban a prestar ¿a quién? A alguien que no fuera gentil. Entonces, perdón, que no fuera judío, si estaba mendigando una gentil y una judía, ¿a quién iban a darle? Y siendo muy frío, a lo mejor desde esa época los judíos a lo mejor estaban ilusados con el dinero también. Sí. Ahora, a lo que voy, este es el punto de Bonhoeffer. O sea, sí, está re bueno entrar a la discusión de Mateo, pero este es el punto de Bonhoeffer. ¿Cuál es la interpretación de todo eso? A mí lo que me hace mucho ruido es no resistáis al mal. Toda la Biblia y toda la historia está muy bien reflejado o interpretado, o no sé. Pero, y es en todas las culturas, tú te opones al rey, te opones al faraón, te opones al que sea, y te va peor. Entonces, eso es una muy buena consejo. No resistáis al que es malo, porque el que es malo te va a ir peor todavía de una situación. Entonces, en ese contexto, yo lo veo así, en ese contexto está la cachetada, está la túnica, está la cargada, está todo. Si viene un romano y yo soy judío, y me viene a soldado, llévame estas cosas a casa, se lo tengo que hacer. ¿Para qué me recibo? ¿Para qué me pongo a discutir con eso? Yo me agarro el chilicho, o busco con qué lo puedo gastar o con qué lo puedo ir a me lo olvido. Yo creo que eso es lo que, a mí, de no resistáis al mal, yo creo que ese es el punto del asunto. Si nosotros nos resistimos hacia la persona, nos va a ir peor. Ok, ahora, bien hermano Ortega. Ahora hermanos, ¿quién de nosotros nos cuesta obedecer estas cosas sencillas? O sea, ¿no? O sea, yo lo pienso. Ahora, quiero ir al siguiente. Y perdón que me estoy tardando, pero el capítulo 3 me impactó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué me impactó mucho? Por como cristiano y como pastor. Porque a veces el reto, a veces del pastor es como, ¿cómo le voy a decir a mis hermanos que pongan la otra mejilla? Me van a decir que estoy loco, me van a correr. Y uno trata de buscar la interpretación más cómoda, más sencilla, más... Pero ese es el reto de Bonhoeffer. ¿Por qué le estamos buscando 3 pies al gato? Tenía poco que había ido a congreso y estaba sábado, cansado, de bicicleta, y de repente me para una de las pistolas y hazme la bicicleta. Y yo dije, si no se le da la mala, se la no pensé. Ok, ahora, de nuevo, yo nada más... Los hubiera sido antes. Yo digo, además hay que tener cuidado con los extremos, pero de nuevo, hermanos. Ahora, este sermón del monte, hermanos, es el sermón que el Señor Jesucristo está dando para sus discípulos y especialmente está corrigiendo todas estas secciones. Mire, yo lo subrayé en mi Biblia aquí. ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? ¿Habéis oído que fue dicho por los antiguos? También fue dicho. ¿Oíste que fue dicho? Entonces, el Señor está tratando de corregir todo tipo de ¿qué? Malinterpretación, porque los rabíes y judíos habían sacado una interpretación para cada cosa, ¿no? Ahora, viene hermanos, que me pega mucho. Y no vamos a entrar en testimonios. ¿Qué va a concluir con lo de la obra de Ahí voy. Creo, a ver si puedo unirlo, y si no, perdóneme. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Muy interesante, está citando Levítico. Ama a tu prójimo. ¿Dónde aparece ama a tu prójimo en la Biblia? Primera vez en toda la Biblia. Levítico 19. Pero Levítico 19 nunca dice aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde salió eso? Sí, pero aborrecer es como, Ahí vamos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Hermanos, ¿quién puede hacer obedecer esto? Nos decepcionan, hermanos. Entran a robar a nuestras casas. ¿Oramos por los ladrones? Que les caiga fuego. Por eso digo, y no quiero dar testimonios, porque a lo mejor usted ya no me va a correr, ¿verdad? Si le digo lo que yo pensaba de ser pastor. Ahora, hermanos, ¿qué en el texto, qué otra interpretación le podemos dar al texto de la cosa sencilla que dice ahí? Entonces, en relación a lo que estábamos viendo de resistir, yo pienso entonces que mejor se estaba refiriendo a que no resistas en tu corazón un cambio que Dios quiere hacer en ti, ¿no? A ver, elabore más la idea y luego. O sea, de que somos necios en si somos necios en no dejar que Dios entre en nuestro corazón para hacer un cambio, transformar nuestro ser. A eso es lo que yo pienso que se Ahora, quiere o sí, en este sentido, hermana, sí, en este sentido, déjame, y creo que la diapositiva, creo que esa resume esta idea que usted me acaba de dar. La obediencia no es el resultado de haber alcanzado un conocimiento perfecto, sino el primer acto de confianza que permite al creyente crecer en la fe. En este sentido, fe y obediencia son inseparables. La fe produce obediencia y la obediencia fortalece la fe. ¿En qué sentido, hermana? Que no es natural. Porque porque lo que queremos es resistir al malo. Porque lo que queremos es ponerle cara a cara. Lo que queremos es argumentar y lo que queremos es decirle, a ver, ¿por qué? Oye, lleva a mi eso una milla. ¿No? Al que te da una cachetada. Porque tendemos a hacer. ¿Tendemos a qué? Tendemos a responder, tendemos a pelear, tendemos a argumentar, tendemos a resistir. Exactamente. Pero y aquí está el hermano, ¿por qué buscamos esas interpretaciones? Porque es difícil obedecer, pero ahí yace el verdadero discipulado y por eso le llama obediencia determinada, obediencia sencilla. Pero es que también es algo como si sea muy humano. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista de obediencia, está bien. Pero probablemente por eso fue como que interesó la plática de que sí, porque a todos nos pega eso. Es cierto.
Exactamente. Dice ahí, nos da lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer. Y luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y Él muestra de que realmente somos creyentes. Ahí está. Hermanos, y ese es el punto de Bonhoeffer. ¿Se acuerda? De nuevo, se llama El costo de discipulado. Este libro se llama El costo de discipulado. Primero, él está en contra de una gracia barata que ¿qué? Fe sin arrepentimiento, ¿verdad? Cristianismo sin seguir a Cristo. De nuevo, donde uno se conforma simplemente por creer lo correcto. No, yo estoy en la doctrina correcta. ¿Y tu obediencia? Segundo, el discipulado. El discipulado siempre es un llamado a Cristo. Y se acuerda, es donde su famosa frase, solamente el que cree, obedece, y solamente el que obedece, cree. Hermanos, y vimos, esto es bíblico. Santiago no le llama obedece, le llama obras, pero esa es la idea. La fe sin obras es muerta. O sea, no podemos decir que creemos si no obedecemos. Y no podemos decir que obedecemos sin antes saber qué. Fe. Entonces, y aquí esta es la cosa ligada. Y la tercera, entonces, que dice obediencia determinada, obediencia sencilla, es que ¿qué? Que tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer al Señor, que lo más importante es obedecer al Señor. Y hermanos, ya no nos va a dar tiempo. Perdónenme por este resumen, pero ahora sí que quiero spoilearlo del capítulo 4. El capítulo 4 es el discipulado y la cruz. Porque él va a decir que seguir a Cristo va a implicar ¿qué? Sufrir. Sufrir. En una parte y que parte de esa creación que vino, pero nosotros nos dicen, Y es y muchas veces compara eso, ¿se acuerda? Dice, por ejemplo, los Salmos dice, Dios le puso, los mares le obedecen. Dios le dijo al agua que no pasara a la tierra. El salmista dice, Dios le dio una ley a los mares que no pasen. Dios les dio una ley. Ahora, aquí viene, y este es el punto. Entonces, déjame ya spoilearlo del capítulo 4, que tiene que ver, es un capítulo muy cortito que trata sobre el sufrimiento. Si lo quiere leer, lo vamos a leer en la clase y discutir, pero es esto. ¿Por qué Bonhoeffer está diciendo esto? Porque está hablando de una gracia barata versus gracia costosa. Discipulado, obediencia y ahora sufrir. ¿Por qué? Acuérdese, ¿en qué año está escribiendo esto? Él está escribiendo esto en un instituto escondido porque Hitler les ha prohibido, ¿se acuerda? Hitler les ha prohibido enseñar y predicar porque él ha visto ministros protestantes y católicos rendirse a la voluntad de Hitler, diciendo que la voluntad de Dios es Hitler. Y todo lo que está diciendo, y todas las ideas que estaba promoviendo el nazismo, ¿no? O sea, él está viendo de nuevo su país, pero la cosa, él está viendo las iglesias sucumbir y pensar que es la voluntad de Dios seguir a una persona así. Ahora, yo estoy, ¿cómo se llama? Yo estoy exaltando, por ejemplo, enfatizando ese tiempo de Hitler, ¿no?
pero muchas otras ideas que iban permeando hermanos, que iban permeando la cultura alemana. Y déjenme tomar tiempo en esto. Eso, hermanos, no pasó de la noche a la mañana. Ese asunto, hermanos, de que los protestantes y los católicos se rindieron a Hitler y tuvieron todas esas ideas, no pasó de la noche a la mañana. Eso pasó, hermanos, porque en las universidades alemanas hubo un grupo que se llamaba teólogos liberales. ¿Ok? ¿Ha escuchado teólogos liberales? Los teólogos liberales, hermanos, eran unos teólogos que decían esto. De este lado está el cristianismo ortodoxo y exagerado. De este lado está el cristianismo ortodoxo. Y de aquí está el lado de aquellos ateos que no quieren creer en Dios, aquellos que dicen, porque de nuevo había el método científico y que no creían en Dios. Entonces dice, bueno, ¿cómo podemos ayudar a estos a ir a esto y cómo podemos ayudar a estos a un punto medio? O sea, ¿cómo podemos rescatar el cristianismo de que quede obsoleto? ¿Cómo podemos rescatar el cristianismo de nuevo para que la gente, estos crean y estos no sean tan? Y hermanos, los teólogos liberales trataron de rescatar al cristianismo del ateísmo, pero tratando, hermanos, de nuevo y de amoldarlo a lo que estaba permeando. Déjeme darle un ejemplo. Lo había puesto aquí para la vez pasada y no lo comenté. Déjeme empezar con un ejemplo. Este hombre, un alemán, Adolf von Harnack, escribió un libro que significa ¿qué es cristianismo? En este libro una de sus frases famosas es: el evangelio, tal como Jesús lo proclamó, tiene que ver solo con el Padre y no con el Hijo. Y lo que él describe, hermanos, en este libro es como lo importante es tener una relación con el Padre, no tiene nada que ver con Jesús. Y en este libro va a negar el nacimiento virginal y muchas otras cosas que tienen que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque le dio otra interpretación. Esta es otra de las más comunes. Rudolf Bultmann: no podemos usar la luz eléctrica y la radio y al mismo tiempo creer en un mundo de espíritus y milagros del Nuevo Testamento. Entonces él creó, hermanos, algo que se llama una desmitologización. Él decía, los evangelios tienen muchos mitos y leyendas. ¿Ok? Eso de que Jesús caminó con el mar, no caminó con el mar, no caminó en el mar. Eso de que Jesús eso de que las plagas de Éxodo. Entonces él dice, es que la Biblia tiene ciertas mitos y leyendas, entonces y de nuevo, hay que quitarlas. ¿Para qué? Para extraer la enseñanza pura del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y viene otro, este es más antiguo que los dos. Se llama Friedrich Schleiermacher. La esencia de la religión es el sentimiento de dependencia absoluta. Y lo que él desarrolló, hermanos, es que lo único que importa en el cristianismo es lo que sientas. ¿Cómo te hace sentir? Pues quién sabe, a lo mejor no he investigado mucho de su vida. Entonces ahora, hermanos, voy a ponerles un video para todo esto. La teología liberal. Hermanos, estas discusiones eran las discusiones de las universidades. Estas eran las discusiones que se trataban en las universidades de teología, que entrenaban a los pastores que iban a ser predicadores. ¿Okay? Entonces, imagínense que en la escuela de teología se está poniendo en duda todo lo que la Biblia dice, que iban a predicar los pastores.
Y ya que iban a permitir a los pastores, ¿cómo iban a vivir los creyentes de las iglesias? Y lo que pasó, una de las cosas que pasó, es lo que estamos viendo con Bonhoeffer. La iglesia se arrodilló ante Hitler. ¿Okay? Ahora, el liberalismo no ha terminado. ¿Okay? Sí hubo una cosa así que todo pasó y hubo muchas discusiones y hubo muchos pleitos, pero el liberalismo todavía existe. Les voy a poner un video para que tiene un poquito más concreto esto. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. La lógica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva. Pero un nuevo movimiento teológico surgió. Estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas del conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo debería adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo, desde mediados del siglo XVII hasta la década de 1920. Bienvenidos a este resumen de la historia del movimiento conocido como teología liberal. Aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, este se hizo evidente a partir del Renacimiento, cuando se desarrolló cierta curiosidad por encontrar la esencia del hombre y se despertó un mayor estudio del espíritu humano. Pero el liberalismo teológico moderno en realidad comenzó con el filósofo y matemático René Descartes. Esta primera fase, llamada racionalismo o ilustración, duró aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII, al designar el yo pensante como la sustancia primaria, a partir de la cual debía deducirse la existencia de otras realidades. Descartes inició un modo de pensar que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX y sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna. Las muchas personas que influyeron en el pensamiento religioso en este periodo incluyeron a los filósofos Spinoza, Leibniz, Leipzig, Locke, Clarke y los filósofos ingleses conocidos como los platónicos de Cambridge y los deístas. Los deístas afirmaban que de la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo, la razón humana podía destilar un mínimo de creencias que podrían construir una religión puramente natural o racional. La segunda etapa del liberalismo teológico, el romanticismo, duró desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Las revoluciones estadounidense y francesa proporcionaron el símbolo de este espíritu de independencia y lo ejemplificaron en la acción política. Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, con sus innovaciones en el campo de la filosofía, fueron los arquitectos del liberalismo romántico. Kant separó la razón de la fe, independientemente de sus antecedentes en las tradiciones protestantes o católicas. Solo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería ser calificado como conocimiento. De este modo, Kant no solo quería asegurar el avance de la ciencia, sino que también abrió una brecha entre la religión, que se debía ocupar de las cuestiones de fe, y la experimentación científica, que establecería las cuestiones de hecho. Kant transformó el cristianismo de una religión
en sus disposiciones morales. Para Kant, la gente no heredaba el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Ok, ¿nota eso? Este es un ejemplo clásico. No nacemos con naturaleza pecaminosa y el nuevo nacimiento no es una obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento simplemente es de nuevo nuestra disposición moral. Y hermanos, esta es una de las cosas. De nuevo, acuérdense, la teología liberal son teólogos, se consideran cristianos que quieren rescatar el cristianismo. ¿De quién? De los estos que dicen la Biblia y que creen, y de estos que no creen nada. Entonces, sigue. Kant también propuso que la divinidad de Jesús consistía en que él era el arquetipo de la buena voluntad moral, no el hijo ontológico de Dios. La obra de Jesús entonces no era una expiación sustitutiva. El pecado, lo que él llamó mal radical, era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino que debería ser expiado únicamente por el yo autónomo. Para justificar sus divergencias con el cristianismo ortodoxo, Kant dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, debemos ajustar el texto a principios racionales. También formuló la distinción moderna entre el pastor y el erudito. Si bien el clero está moralmente obligado a defender las confesiones históricas de sus respectivas iglesias, los eruditos serían libres de criticar y publicar sus hallazgos basados en criterios modernos. Esta distinción estableció el precedente para un doble estándar de verdad entre lo que la Iglesia enseña basado en la revelación bíblica y la teología emergente basada en criterios racionales. En el campo de la teología se destacó el alemán Friedrich Schleiermacher, llamado el padre de la teología liberal. Para Schleiermacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias de nuevo, de acuerdo con la idea de que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en continuo desarrollo. Entonces, la fe cristiana no se trataba de hablar sobre el Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con él. With phase 24, a simple sentence becomes your legacy. Para Schleiermacher, la Iglesia debía ser la mediadora entre la conciencia de Dios en las generaciones posteriores. La formación ministerial para él se trataba principalmente de estudios académicos críticos, utilizando nuevos métodos hermenéuticos que debían reemplazar el método histórico-gramatical. En lugar de marcar el ministerio como un llamado espiritual piadoso, Schleiermacher propuso el ministerio como una profesión que debía preparar a los ministros para ser líderes de sus comunidades. El alemán Albrecht Rich dominó la teología protestante liberal después de Schleiermacher y otros dos teólogos alemanes, Wilhelm Hermann y Adolf von Harnack, fueron los seguidores más destacados de Rich. Una de las armas que empezaron a usar los teólogos liberales de ese tiempo para, según ellos, modernizar el cristianismo fueron los nuevos métodos de interpretación bíblica. Al aplicar herramientas hermenéuticas modernas, los eventos redentores únicos que narra la Biblia fueron reinterpretados como mitos que eran producto de la experiencia religiosa de las comunidades en el momento en el que fueron escritos. Los métodos críticos fueron más allá al utilizar la razón secular para cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretaciones tradicionales de la escritura. Los milagros y los sucesos sobrenaturales que se narran en las escrituras fueron cuestionados y se impulsó una iniciativa de desmitologización mediante el cual se negaron todos los milagros registrados en la Biblia. Esta reinterpretación llegó a negar la misma resurrección de Jesús
teólogos liberales, Jesús resucitó en el corazón de los discípulos, pero no resucitó corporal ni históricamente. Como consecuencia, surgió una búsqueda para reconstruir biografías de Jesús que acercaran al lector moderno a una supuesta identidad más realista que el Jesús de los evangelios. En los Estados Unidos, donde no se recibió el liberalismo teológico de primera mano, la teología ortodoxa dominó el cristianismo colonial. Pero el teísmo penetró en la vida religiosa estadounidense desde los tiempos de la independencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, proliferaron las controversias teológicas entre las denominaciones. Los teólogos del segundo gran despertar promovieron la opinión de que los avivamientos no eran el resultado de la soberanía de Dios, sino que se producían mediante el uso adecuado de medios y estrategias puramente humanas. Mientras tanto, una amplia variedad de sociedades voluntarias y activistas evangélicos florecieron para combatir los males sociales que plagaron la cultura estadounidense en expansión. Más adelante en el siglo, el movimiento del evangelio social bajo el liderazgo de Washington Gladwin y Walter Rauschenbusch encarnó un nuevo liberalismo evangélico. Exigieron que el cristianismo fuera socializado, defendiendo los derechos de los trabajadores y la necesidad de aplicar el reino de Dios en la cultura. Para ellos, el cristianismo era inherentemente revolucionario, mientras que anteriormente entre los protestantes la acción social seguía a la conversión individual y estaba subordinada a las creencias teológicas. Los evangelistas sociales hicieron de la transformación y el mejoramiento de la sociedad su máxima prioridad. Y ahí voy a pararlo. Hermanos, ¿se dio cuenta cuántos alemanes hay ahí? Ahora, ¿qué cree que iban a conseguir reinterpretando todo? De nuevo, ¿qué les preocupaba? Quieren rescatar el cristianismo, porque no es posible que sigamos creyendo en los milagros, no es posible que sigamos creyendo en el nacimiento original, no es posible que sigamos creyendo en eso. Y de nuevo, la gente se está alejando de Dios, esta gente necesita a Dios porque es nuevo, porque mira dónde les va a llevar, sus borracheras, sus drogas y todo eso, necesitamos rescatarlo. Pero si tú sigues diciéndoles cosas que todos necesitamos reinterpretar y ayudar y hacer. Y la teología liberal, de nuevo, empezó a enfocar en eso. Y reinterpretar. Y entonces, de nuevo, se alejaron de la Biblia, del texto, de los mandamientos. ¿Y qué pasó? De nuevo, en el tiempo de Bonhoeffer, se rindieron a Hitler. Hermanos, este es un problema, y de nuevo, ¿y por qué me gusta este libro de discipulado? Imagínense que viene alguien, perdón, ya pasé tiempo, que nos dice, ustedes y todo, y tu pastor, y todo creyendo las verdades ortodoxas, y tú, que la Biblia, y que el profeta Ezequiel, y tantas cosas. ¿De qué te sirve eso si tú eres mala persona? Yo no creo en esas cosas, yo no creo en los milagros, yo no creo, y soy buena persona. Voy y ayudo a la gente en el hospital, voy y reporto a los indigentes. A ver, ¿de qué te sirve tanto y que el texto y que lees y que acá? Si eres mala persona. La teología liberal está enfocada, de nuevo, en ser buenas personas, en el moralismo. La máxima, y por eso lo pausé aquí, la máxima de la teología liberal es el moralismo. Pero cuando vemos a la Biblia, hermanos, esa no es la máxima del cristianismo. No es ser buenas personas. Es glorificar a Dios. ¿Verdad? Negar. Todo eso es negar. Sí, pero de nuevo, la esencia del cristianismo es glorificar a Dios. No ser buenas personas.
Hermanos, debemos tener cuidado con evaluar eso. Ahora, eso es lo que está diciendo Bonhoeffer. Si somos personas que creen, ¿qué va a haber? Obediencia. Y si va a haber obediencia, somos personas que demuestran ¿qué? Fe. Porque no se puede ¿qué? Separar las dos cosas. Separar las dos cosas. Entonces, hermano, y le digo esto, hermanos, porque en muchas iglesias no les importa estudiar la Biblia. No les importa luchar por el significado del texto. Lo que les importa es lo que sientas, cómo sientes a Dios, cómo aprecias tus sentimientos, cómo ayudas a la comodidad. Ay, ¿para qué vamos a discutir eso del nacimiento virginal? ¿Para qué vamos a discutir eso de la resurrección? Vamos a discutir las cosas importantes. Y de nuevo, crean un cristianismo más cómodo, más aceptable. Bonhoeffer le decía, eso es una gracia barata. Eso es una gracia barata. Para mí, pastor, es negar a Dios. Todos esos actitudes, la felicidad y cosas así, están negando. Están negando. Es como diluir el evangelio. Porque sí lo diluyes. Porque el evangelio nos presenta la ley que somos incapaces de cumplir. Nadie puede. Pero el evangelio nos demuestra que por Jesucristo estamos bien con Dios. Exacto. Entonces es lo que estará haciendo muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Aquí yo creo que lo preocupante sería que todavía en la actualidad seguimos con esas ideas moralistas y seguimos, como decía ahí, la iglesia se está adaptando a la nueva era. Eso es preocupante. Exactamente, hermana, exactamente. Entonces, ahora, hermanos, yo sé que a lo mejor como pastor, hermano, yo estoy discutiendo estas, vamos a decir, las discusiones teológicas se tienen aquí, pero a mí como pastor o sea, yo sé que esto a veces a lo mejor hasta le duele la cabeza y lo confunde porque es aquí. Pero a mí como pastor me interesa que lo que se discute aquí se refleja en la práctica. Entonces, hermanos, nos alejamos de la Biblia, nos alejamos del texto y empezamos a crear interpretaciones más cómodas. Un día, hermanos, vamos a tener ahí Iglesia Bautista Cordero de Dios y la gente cuando entre va a ver al mundo aquí. Y no va a haber creyentes. Va a haber gente que se ha moldado y que ha predicado y que ha seguido y a lo mejor vemos miles de personas creando un evangelio cómodo. Entonces, quiero, de nuevo, perdón que estoy tratando con esto, pero hermanos, esto era lo que estaba pasando. Entonces, o sea, y quiero que entienda más por qué estaba pasando. O sea, no pasó porque de la noche a la mañana los alemanes dijeron, sino pasó porque esto se estaba discutiendo en sus universidades. Esto es lo que estaba discutiendo en sus universidades, esto es lo que le estaban enseñando a los ministros. Y adivinen qué estaban predicando los ministros a la iglesia. ¿Esto? ¿Y ya? Hermano, así que imagínense, la única cosa importante, sean buenas personas. Eso, sean buenas personas. Pero ¿y si son buenas personas? Porque esa es una realidad, pues mucha gente piensa eso, pues. O sea, eso de que por hacer bien, ya hasta lo dicen, pues no, que te dicen, no necesitas ir al cielo, no, o sea, porque no es para esto, o sea, si no aplica en su vida, porque es una realidad. Sí, entonces, y eso es lo que, ahora, la mejor manera, hermanos, para mí como pastor, para ayudar a combatir eso, no es estudiar esto y los alemanes, es estudiar el texto. Y hermanos, obedecer lo que dice el texto. O sea, a veces suena muy radical y suena muy incómodo amar a los enemigos. Pero eso es lo que Dios nos mandó. No resistir al malo. Hermanos, y le estoy diciendo muy honestamente, es difícil.
Difícil, hermanos. Difícil. Perdonar. Es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor, a ser verdaderos discípulos de Jesús. Señor, tú has puesto, el hermano Guillermo daba un ejemplo. Tú has hecho tanto énfasis en tu palabra. Y como el hermano Bonhoeffer decía, le tratamos de buscar muchas explicaciones, argumentaciones, interpretaciones, y nos queremos alejar de tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a que tu palabra y el llamado de Jesús sea lo más importante en nuestras vidas. Señor, te confesamos que sí es muy incómodo, porque nos cuesta, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que no quiere obedecerte. Pero ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos Señor, a obedecer lo que la palabra de Dios dice, así como lo dice. Porque de nuevo, cada milagro existe ahí para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. Negar la resurrección es negar que no hay vida después de la muerte. Negar la resurrección, Señor, es negar la esperanza que tenemos como cristianos. Pablo decía, si la resurrección no existe, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, eso es mi paráfrasis, perdón. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos y cuídanos, Señor, de tener como la más alta prioridad ser buena persona. Porque, Señor, bajo la bandera de ser buena persona se está desobedeciendo y se está yendo contra lo que la palabra de Dios dice claramente. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar.